Entonces empiezo a grabar el resumen de lo que fue la clase de hoy, de los conceptos. Como habíamos conversado, son conceptos bastante sencillos. Les dejo en la primera parte del documento que le envié por la plataforma, lo relacionado con la actividad que van a tener que hacer para esta semana, la semana del 20 de abril. El tema es producción primaria y secundaria, ¿sí? Y lo que van a tener que realizar es un resumen de hasta 3 páginas. Lo más importante es que sea redactado con sus propias palabras, donde van a explicar acerca de los conceptos que vimos hoy. Entonces, para hacer un resumen de esos conceptos, en la clase de hoy vimos lo relacionado con productividad. ¿Qué es la productividad? Se relaciona principalmente con el flujo de energía dentro del ecosistema. Y podemos hablar de productividad primaria y productividad secundaria. En el caso de la primaria, es la que se produce a partir de organismos autótrofos. ¿Quiénes son los organismos autótrofos? Son los organismos fotosintéticos principalmente, pero también hay un pequeño grupo de organismos que hacen quimiosíntesis, es decir, son quimiosintéticos. Significa que en vez de utilizar la luz del sol para realizar la fotosíntesis, utilizan los compuestos químicos y ese proceso se llama quimiosíntesis para obtener energía. Entonces, la productividad primaria se puede clasificar en productividad primaria bruta y productividad primaria neta. La productividad bruta se refiere a toda la energía que las plantas pueden fijar por medio de la fotosíntesis. Mientras que la productividad primaria neta es la resta de la productividad bruta menos lo que utiliza el ecosistema, o por lo menos ese nivel trófico. Entonces, lo que queda en verdad es la neta. Luego tenemos la productividad secundaria, se refiere a la que es generada por los organismos heterótrofos. ¿Cuáles son los organismos heterótrofos? Lo que no pueden hacer ni fotosíntesis ni quimiosíntesis. Entonces, acá en este grupo están todos los animales. Desde los herbívoros, que son los que comen plantas, hasta los diferentes niveles de carnívoros y los descomponedores. Todos estos, como no son o no pueden producir su propio alimento a partir de energía solar o energía química, entonces lo consumen por medio de consumir a los organismos eh, que consumen vegetales, que producen fotosíntesis. Entonces, tenemos además en estos conceptos también la cadena alimenticia. Esta se refiere a la manera como se relacionan todos estos organismos, desde los productores, los consumidores y los descomponedores dentro de un ecosistema, ¿sí? Entonces inicia por medio de los vegetales, que son fotosintéticos, llamados productores, y a partir de él, la energía va pasando de un nivel a otro, hasta llegar a los descomponedores. También hablamos en la clase de las pirámides ecológicas. Se refieren a una representación gráfica que permite conocer algunos parámetros ecológicos de algún ecosistema. Hay 3 principales pirámides ecológicas, que son, como les muestra acá, la pirámide de números, la de biomasa y la de energía. Vamos a ver el ejemplo de cada una de ellas y el concepto. Si hablamos del concepto primero, en el caso de las pirámides de biomasa, se refiere a toda la biomasa que hay en un ecosistema, dividido en cada nivel trófico. La energía se refiere a la energía que está en un ecosistema, también la que puede fijar cada uno de los niveles tróficos. Y se mide en calorías o en kilocalorías sobre una unidad de área. Como por ejemplo, si estamos midiendo un ecosistema grande, podemos medirlo en hectáreas. O puede ser también en metros, en centímetros, todo eso al cuadrado, que es la unidad de área.
Tenemos también las pirámides de números, se refiere a la cantidad de organismos que está en cada nivel que interviene en esta pirámide. Entonces, si lo vemos en la imagen, es más fácil comprender, ¿no?, este concepto. Por ejemplo, la pirámide de energía, fíjense que aquí en la base, donde están los productores, siempre va a haber más energía, que es la que ellos van a recibir principalmente de la luz solar. Mientras que parte de esa energía va a pasar a los consumidores primarios, luego a los consumidores secundarios pasa una pequeña cantidad y finalmente pasa, bien sea a los consumidores terciarios o directamente a los descomponedores, una pequeña cantidad de toda esa energía. También tenemos la pirámide de biomasa, se refiere a la cantidad total de biomasa que hay dentro de ese ecosistema. Por ejemplo, en el caso de un bosque, tenemos que la cantidad de biomasa es grande, pero de esa cantidad de biomasa solamente dentro de los consumidores va a haber una cantidad más pequeña, ¿sí? Mientras va subiendo en esta pirámide, hay más pequeña cantidad de biomasa. Luego tenemos la pirámide de números, que está relacionada directamente con la cantidad de individuos de cada nivel trófico, ¿sí? Igualmente, ocurre lo siguiente, en el caso de los productores, pasa que hay generalmente más de los productores. Fíjense también que hay momentos, hay lugares, ecosistemas, en los cuales la cantidad de productores es menos que la cantidad de consumidores, ¿sí? Pero generalmente ocurre al contrario. Siempre o casi siempre hay más productores que consumidores. Entonces, estos son a grandes rasgos los conceptos que tienen que manejar y dentro de este siguiente material que les dejo acá, está lo relacionado con estos conceptos, pero de manera más detallada. Entonces, acá vimos los productores primarios, son los que producen la energía. Recuerden que es por medio de la fotosíntesis o en el caso de algunos organismos, que es por medio de la quimiosíntesis. Vimos también el concepto de productividad. Siempre cuando hablamos de productividad nos referimos principalmente al flujo de energía, la energía que se produce, pero también esa energía se puede medir por medio de la biomasa que corre dentro de ese ecosistema. Vimos la diferencia entre productividad bruta y productividad neta. También un dato interesante, muy importante mencionar, que aproximadamente el 10% de la energía que entra en un nivel trófico va a pasar al siguiente nivel trófico. Por eso hay un dilema si la eficiencia ecológica es alta o es de baja eficiencia. Bueno, eso depende de cómo nosotros consigamos el concepto de eficiencia. Pero lo que sí debemos saber que en un ecosistema que está en equilibrio, siempre los organismos, sea cual sea del nivel que estén, siempre tienen la energía necesaria para sus funciones más importantes. Además de eso, también debemos recordar que siempre la puerta de entrada de la energía van a ser los productores. Esto significa que si no hay productores en un ecosistema, entonces es imposible la subsistencia de ese ecosistema. Porque en el caso de los consumidores, ellos no pueden producir su propia energía por medio de fotosíntesis. Tiene que haber un intermediario, en este caso son los organismos fotosintéticos, en algunos casos los quimiosintéticos, los que les dan a ellos la energía necesaria para poder realizar su función. Y además en este material les dejo otros conceptos. Se define mejor lo que es productividad primaria y productividad primaria bruta y neta, productividad secundaria, y además de eso, cómo se mueve la energía de un nivel a otro. Acá tenemos un ejemplo de organismos que se están alimentando de los productores. Estos serían entonces, si se están alimentando de los productores, serían consumidores primarios, organismos herbívoros, porque se están alimentando de organismos fotosintéticos que están en el mar.
Y acá en esta imagen les dejo una información relacionada con la energía que entra por medio de la luz solar, cómo se va repartiendo por cada uno de los niveles. Y fíjense, en cada nivel va llegando menos energía. Aproximadamente, no es una regla, pero aproximadamente el 10% de la energía que entra a un nivel es pasada al siguiente nivel. Y hasta llegar, por ejemplo, a los descomponedores, una pequeña cantidad de lo que entra por la luz solar, y luego se puede hacer entonces un balance de la productividad neta y la productividad bruta en cada uno de los niveles que está ahí. También se define acerca de las pirámides ecológicas, ya nosotros eso lo vimos, eso lo vimos. Acá de todas maneras está la información que ustedes pueden revisar con más detalle. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al privado por los canales que ya conocen, bien sea por WhatsApp, por correo electrónico. Y bueno, acá de último les dejo un resumen de cada uno de esos conceptos, ¿sí? Entonces, este es el video que va a estar colocado en YouTube para los que no pudieron asistir a la clase de hoy, 20 de abril.